Aquí está Gustavo López. ¿Qué dice Gustavo? ¿Cómo le va? Gracias por venir. A usted. ¿El fallo qué le pareció? El fallo me pareció una trampa. ¿Por qué? Porque lo que uno se preguntaba siempre es cómo iba a fallar la Cámara, la sala primera de la Cámara Civil y Comercial, habiéndole puesto la Corte un límite. La Corte, el 22 de mayo del año pasado, ya había dicho que no se había demostrado afectación de la libertad de expresión, que en el mundo las leyes regulatorias antimonopólicas siempre eran constitucionales, es decir, había una serie de indicios y uno decía, si esta sala, denunciada por el propio gobierno por parcialidad con el Grupo Clarín, va a fallar a favor del grupo, ¿por dónde va a ir? Entonces fue de la manera más insólita. Cuando uno empieza a leer el fallo dice, está bien que el Estado regule, está bien que el Estado regule en términos antimonopólicos. Incluso no objeta ni tilda de inconstitucional el plazo de un año para la desinversión. No tilda de inconstitucional, ni el plazo del año de desinversión, ni tilda de inconstitucional la no venta de activos, porque también está, ni tilda de inconstitucional al artículo 45 que pone límites. Entonces dice, todo esto está bien, y con el pero borra todo lo demás. Declara inconstitucional por cuestiones económicas 3 incisos, que son el corazón del Grupo Clarín. Es decir, cuando uno regula, como en este caso, la comunicación pública, un bien público y un derecho humano, como es la comunicación, lo que dice es, bueno, le pongo barreras antimonopólicas a un sector de la comunicación. Nosotros decidimos que los diarios queden afuera, entonces todo lo que era lo radioeléctrico, radio en todas sus formas, televisión en todas sus formas, satelital, cable, abierta, digital, analógica, radio AM, radio FM, todo eso se regula en un solo mercado, porque es un único bien que es un bien público. Cuando la Cámara dice que está bien que se regule, que es legal, que es constitucional y que se pongan límites, y dice, pero como en el cable no se usa el aire, el espectro radioeléctrico, por cuestiones de mercado, es decir, por cuestiones económicas... Limitar las licencias es inconstitucional. No, bueno, primero dice, limitar las licencias es anticompetitivo. Y se toma de algo que la ley no prevé, porque no existe, que es el derecho de propiedad. La licencia no es una propiedad, es una concesión de uso por un tiempo determinado. Entonces dice, el cable queda excluido. Entonces, el mercado de la televisión, o el ámbito de la televisión, el 70% llega a los hogares a través del cable. Entonces vamos a regular solo el 30%, y la radio, y la televisión satelital, es decir, DirecTV. Pero no vamos a regular el cable porque no ocupa espectro. Y esto es el corazón de Clarín. Ahora, claro, esto implicaría que Clarín no debería vender TN... Ninguna empresa de cable. No, porque el fallo saca 3 incisos nada más. Dice, el límite que se le ponía al cable, que era de 24 licencias, y el 35% del total, que no es poco tener el 35% del mercado, dice, esto no está regulado. Quiere decir que puede tener las licencias que quiera y la posición del mercado que quiera, el 90% hoy. Esto es lo que dice el fallo. Segundo, si tiene aire y tiene cable, tampoco es incompatible. Y tercero... Canal 13 y TN. Exacto, Canal 13 y TN. Y tercero, lo que se llama integración vertical. Si yo tengo una empresa de cable, es decir, que transporto y además produzco señales, la integración vertical en muchos países está prohibida porque yo voy a transportar lo mío y no lo de la competencia. Y no hay ninguna norma que permita competir. Sí. Y le dice, no, puede producir todas las señales que quiera, puede tener todas las licencias que quiera y no hay incompatibilidad. Quiere decir que lo único que va a tener que vender es alguna radio. Con lo cual, Cablevisión sigue vigente, ¿correcto? En este fallo, Cablevisión sigue vigente. Todas las señales de cable que pertenecen al grupo, que son más TN, y sigue teniendo el 60% de mercado. Entonces, si esta ley, que la declaran constitucional, porque es antimonopólica y regula para todas las otras versiones, hasta un 35% del mercado, para lo principal de la televisión, que es el cable, lo desregula. Entonces, yo no la conozco en ninguna otra legislación del mundo que vaya contra el legislador. ¿Por qué digo esto? En Estados Unidos, si yo tengo el Washington Post, no puedo tener un canal de televisión o una radio en la misma ciudad. Sí. Nosotros eso lo dejamos de lado y decimos, el diario no. Entonces, los controles cruzados es radio, televisión, cable y satélite, y señales. Entonces se pone un límite, 35%, 24 señales, etcétera, etcétera, etcétera. Si el componente principal lo saco, no es lo que el legislador quiso, si no lo hubiera sacado.
Si no, no hubiéramos regulado el cable. Hay algunos países que el cable no está regulado, pero en la Argentina sí. Bueno, el fallo de la Cámara es, como no puedo entrar por otro lado para favorecer a Clarín, y en lugar de declarar inconstitucional todo... ¿Solo Clarín es el favorecido o no? Hay otros. Está favorecido también, pero él ha desistido de los recursos y ya presentó el plan de adecuación, el Grupo 1 de Mendoza, es decir, Vila Manzana, que es el otro que tiene cable y aire. No supera el límite del 35% porque tiene el 8 o el 10% del mercado, pero sí, en 3 ciudades tiene canal de cable y aire. Pero presentaron la Aldre Iglesias en la ciudad de Mar del Plata, que tiene 2 AM, que la ley lo impide, deberá vender una. Exactamente. Porque esa parte no está declarada inconstitucional. La radio está declarada constitucional. La televisión abierta está declarada constitucional. Las radios no podrán llegar a más del 35% de la población, es decir que Exacto. Las radios nacionales deberán bajar su potencia para no llegar a más que Capital y Gran Buenos Aires. Exactamente. Pese a que podrán mantener repetidoras en un límite, 12. Sí, no, 10. 10. Pero siempre y cuando respeten el total de la programación propia que establece la ley. Un 30%. No, un 60% de... O 70 y 30. Sí, exacto. Ahora, ¿qué es lo curioso de todo esto? Declararon todo constitucional, menos la regulación del cable. ¿Usted lo vive como una derrota? No. ¿O era esperable? Totalmente esperable. Pero fue de una manera distinta. Exacto. No sabíamos por dónde iba a venir el beneficio. Y nosotros siempre dijimos, esto llega a la Corte. Mañana apelan. Obviamente. Para que esto llegue a la Corte. Mañana, cuando la notificación, el plazo correspondiente, se presentan las argumentaciones, la otra parte seguramente va a apelar y en 20 días llegará a la Corte. Siempre creímos que íbamos a llegar a la Corte. Por eso queríamos aplicar el per saltum. Nunca imaginamos cómo iban a buscarle la vuelta para favorecer al Grupo Clarín. ¿Tiene fe en la Corte o cree que la Corte valida el fallo de Cámara? Mire, nosotros creemos, por todo lo que ha dicho la Corte hasta ahora, en 2 fallos, el del 5 de octubre del 2010 y el del 22 de mayo del 2012, que insinuó, y por eso la Cámara no pudo hacer otra cosa, que esto era constitucional, porque en el mundo es constitucional, y la Corte, que la impulsó el gobierno de Néstor Kirchner, nosotros hasta ahora creemos en la Corte, porque la Corte siempre, con fallos que nos gustaron más y fallos que nos gustaron menos, se apegó a la Constitución. No tengo por qué pensar que no se va a apegar a la Constitución. Y entonces va a declarar la constitucionalidad de toda la ley, es decir, de estos 3 incisos que son el corazón del antimonopolio. López, la última pregunta que quiero hacerle es ya medular en términos del pensamiento filosófico que acompañó la redacción, la puesta en marcha del proyecto de reforma de la Ley de Medios. Sí. Y por sobre todas cosas la discusión en el Congreso. Sí. Y era que definitivamente había que poner límites al Grupo Clarín, entre otras cosas, porque tenía un compendio de empresas, con lo cual terminaba con los medios de comunicación favoreciendo la comunicación de esas empresas y haciendo lobby por esos sectores en donde intervenía. Sí, en realidad esa era la consecuencia. La consecuencia, porque lo medular para mí está basado en 3 pilares, que si quieres se los resumo. Sí. La comunicación como un derecho humano básico, artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Reglas antimonopólicas para hacer efectivo la comunicación como un derecho humano básico y producción local y nacional de contenidos para impulsar la industria. Bien. Todo se basa en esas 3 ejes. Bien. Ahora, el tema es que lo que ha surgido al calor de la Ley de Medios son grupos empresarios que, con la lógica, en todo caso, de Clarín, si usted me permite, hacen comunicación. Y eso es Cristóbal López, que está en los 2 juegos, en los 2 negocios menos transparentes que uno pudiera pensar casi en el sector privado, que es el negocio del juego y el petróleo, por caso. No tengo nada contra Cristóbal López, es descriptivo. Aparece Vila Manzano, que entre otras cuestiones organizan la fiesta de Vendimia. Vila Manzana ya estaba. Ya estaba. 20 años que está. Correcto. Sí. Es decir, hay pocos grupos de medios enteramente de medios. Y veo muchos grupos que también construyen en los medios un poder adicional al que ya tienen como empresarios en otros ámbitos. Sí, porque nosotros pusimos... ¿Se entiende el planteo de la pregunta, sí, no? Que perfectamente. Yo no creo que sea contradictorio con el espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos haber vuelto a los 80. Esto es, solo tienen empresas de medios los medios. Pero nos comemos 20 años de historia argentina y mundial. Es decir, no podíamos retroceder a aquello que nunca se debió haber modificado. Pero se modificó en 1989, con todo el menemismo. Digo, era imposible volverlo atrás. Ni siquiera eliminamos los diarios. Entonces, no nos metemos en contenido. Absoluta libertad de expresión. Digo, cada uno que diga lo que quiera. Todos, los Vila Manzano, los Cristóbal López o los Juan Pérez, no pueden sobrepasar el límite que la ley impone. 35% de mercado, 10 licencias.
Y además sí entraron otros actores que todavía no se notan tanto, que son las radios universitarias, los canales universitarios, los sectores no comerciales, y todavía falta, que yo, licitar 20 canales de televisión abierta para que por lo menos haya un 50% más de canales de los que hay ahora. Correcto, lo último ahora sí, le prometo. Ahora, eso requiere también de un aporte del Estado, en esa lógica que es la transparencia en la distribución de los recursos que suelen financiar muchos de estos mismos proyectos, con algún método, algún mecanismo que también existe en muchos lugares del mundo. ¿Cómo se regula el aporte? En cuanto a producción de contenidos... Porque además, ahí tenemos discusiones que hasta han llegado a la justicia y la justicia ha validado. A lo que veo es lo siguiente. En cuanto a producción de contenidos está el Banco Audiovisual, se llama a concurso de proyectos, está el Instituto del Cine, son 300 millones de pesos en 3 años, y todas estas producciones nuevas de ficción que nosotros estamos viendo, muy federales, circulan. Si usted lo que me quiere preguntar es la publicidad oficial, que en los grandes medios implica un 5 o un 6% del total, yo creo que la Argentina debería tener una ley como cada una de las... En los grandes medios algunos, otros los grandes, mucho más. Pero digo, para los grandes medios... Canales de cable hoy o diarios que implican mucho más. En general... Mire, yo creo que es mucho más impactante lo municipal y lo provincial que lo nacional para los medios. Lo uno y lo otro. Ahora, lo que digo es, evidentemente, la sociedad argentina, a través de sus representantes, en los 30 años de democracia, no solo este gobierno, ninguno ha sancionado una ley, la única provincia que tiene una ley es Tierra del Fuego, que se aplica más o menos. Bueno, yo creo podemos que tomar la experiencia. Bueno, como desafío. Pero yo creo que el desafío es discutirla, para que aumente la pluralidad. En la gestión de Ibarra nosotros en la ciudad lo teníamos, era por decreto, no por ley, pero le vuelvo a repetir, no nos metemos en contenido, esto no influye, digo, hay países como los países escandinavos que a los que tienen poca tirada le dan el papel para que no sea un aviso publicitario y no dependan, y digo, la ley obliga a dar papel. Ahora, cuando nosotros nos quisimos meter en esa cosa para igualar, por ejemplo, en el papel de diario, que se le cobraba más caro a la competencia de papel prensa que a los socios de papel prensa, lo trabaron en la justicia. Es decir, ojo, ha habido muchos mecanismos para igualar y muchos de esos mecanismos están trabados en la justicia. Entonces lo que le digo es, mire, el espíritu de la ley de medios era abrir el juego. Para abrir el juego el Estado, a lo público y a lo no gubernamental y a las ONG, le ha dado a todos. Digo, ha normalizado y legalizado el tema de las iglesias, etcétera, etcétera. Eso ya es una discusión más profunda, queda para la próxima. Pero lo que le digo es, el fallo es un fallo tramposo porque dice, está todo bien, pero excluyo lo más importante. Con lo cual invalida lo que está bien. Con lo cual invalida lo que está bien porque no regulamos sobre nada. Bueno, la Corte decidirá. Gustavo López, como siempre, gracias. Gracias a usted. Muy generoso por el tiempo. Además, convocado de urgencia en virtud del fallo de hoy y ha respondido. Querido Jorge, gran gusto tenerte. Paulino. Jorge Elías, mi gusto, uno de los más prestigiosos y brillantes analistas de política internacional y además amigos. Bueno, Jorge, a ver, empezamos por Estados Unidos, que es tremendo lo que ha sucedido hoy. Una carta con contenido... Con ricina, que es altamente venenoso. Eso, primero lo recibió un senador republicano, y después lo recibió Obama, nada menos, es decir, la Casa Blanca. Ya se investigó y aparentemente ya se sabe quién es un individuo, no es una organización. Esto es lo primero que se ha dicho. Lo que no se sabe es qué pasó en Boston. Y esto es lo más preocupante, es decir, que fue un atentado terrorista según el presidente, pero todavía no se sabe de dónde provino. Aparentemente todo indica que provendría de adentro, es decir, que sería algo a lo Timothy McVeigh o una bomber, es decir, algo planeado dentro de los Estados Unidos, porque ninguna organización se lo atribuyó.